Jesús Dueñas, Super Dueñas, ¿cómo estás, mi querido Chuy? Qué gusto. Bien, buen día, gracias. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Y algo que quizá la gente no sabe, yo nunca había platicado contigo, nunca te había conocido, más que pues por mi trabajo de la narración, siendo un jugador histórico, con tantos años, con tantos logros en Tigres. Y ya platicaremos algunas anécdotas o momentos que me ha tocado compartir yo desde el palco y tú desde la cancha. Pero bueno, pues me da mucho gusto. Nunca es tarde para poderte saludar y tener el gusto de compartir algunas experiencias, Chuy. No, hombre, gracias por la invitación y aquí estamos en lo que se puede ayudar. Encantadísimo. Pues tú escribiste páginas muy importantes en la historia de Tigres, pero empieza tu vida en el fútbol, digamos, en Zamora, Michoacán. Sí, a mí me toca iniciar en Zamora, Michoacán, primero ahí en las ligas infantiles, después de ahí va a una segunda división, que era de Jaguares, de Chiapas, que se hace Jaguares Zamora, de ahí me toca irme a Salamanca y ahí es cuando me toca venirme a Monterrey, aquí a ¿Quién Tigres. te elige o cómo te elige o te contacta para venir a Tigres? Yo estaba en Salamanca y justo me estaba empezando a ir a la selección sub-20 con el profe Jesús Ramírez, con Chucho Ramírez. Y él un día me comentó que yo venía a Tigres, que había hablado para acá con Iñárritu. Entonces me dijo que venía acá un año y que ya dependía de mí. Y ¿Tenías ahora, cuántos años, Chuy? ¿Te acuerdas? 17 para 18. Fíjate, siempre pregunto yo al iniciar este programa por los 40 años, ¿qué hacías hace 40 años? Le pregunto a mis invitados. Pues tú no hacías nada porque No, todavía no no. nacías. Todavía Tú eres no. del 89. Sí, soy 89. Fíjate nada más. 16 de marzo Entonces, del 89. ¿a qué edad viniste a Tigres? A los 18. ¿Y ya te llegué a los tocó Casa Club y todo el protocolo ese o ya no? Sí, me toca estar en Casa Club, en Las Puentes, es cuando me toca llegar a mí, después de ahí cambiamos por lo de la edad, por lo de las edades, entonces fui por la categoría, entonces nos toca que nos separen y nos toca en Anagua, ahí ya éramos menos, ahí estaba incluso Jesús Molina, Acuña, Pulido, entonces ya éramos los más grandes, entonces ya nos separan de los chavos y me toca ahí estar como un año, 2 años más o menos. Tú debutas en Tigres, si mal no recuerdo, de visita en un juego con Atlante. Sí, me ¿Puede ser? toca Es jugar. cuando te dicen, vas a jugar con Tuca. Sí, así es. ¿Cómo fue ese momento, Chuy? Fue la verdad muy... ¿Cuánto tiempo estuviste en la banca esperando que un día se llegara la oportunidad? ¿Qué tantas veces había salido a la banca antes de ese primer juego? No había salido muchas, la verdad. Un día incluso jugamos un sábado y luego creo que Lucas Ayala se sintió mal y me dicen, vete a concentrar. No, no me acuerdo qué día fue. Sí, creo que... No, el viernes me dicen, se sintió mal, vas a ir a concentrar. Y yo no me la creía con el primer equipo. Incluso pues estaba emocionado, pero después se recuperó y ya no me tocó concentrarme. Falsa alarma. Sí, no era el momento. Pero así mucho tiempo en banca, creo que si no mal recuerdo fue el primer partido, porque hubo entre lesionados, hubo que estaban expulsados de todo ese partido. Fue cuando juega Lampros y yo entro en el segundo tiempo. Incluso yo iba al baño, muy curioso porque yo iba al baño y en eso fue cuando me dice gritó el profe, entra Dueñas. Y yo así como que ni las ganas del baño. ¿Te cortó la inspiración? Se me fueron por la ansiedad, los nervios, de todo, de que ya iba a iniciar. Incluso lo platico mucho porque era que yo quería agarrar, lo primero era un teléfono para avisarle a mi mamá, después descansé, que ya iba a jugar, que ya iba, ahora sí como dicen, iba para adentro. Yo salí, ahora sí como dicen, como loquito para la cancha a calentar. Lo que quería ya era tocar mi primer balón, aparecer en la televisión, sueño de todo jugador. Entonces sí recuerdo mucho eso y pues la verdad que yo volteaba al estadio, veía todo en Cancún. Lo único que quería avisar a mi familia y era un sueño que gracias a Dios se realizó. Que aparte me imagino que eran transmisiones no muy vistas, es más, no sé si iban solo por Sky, o sea, aquel Atlante de Cancún pues no era tan difudido, ¿no? Entonces, pues con mayor razón me imagino, pues pónganle la tele porque ya voy a estar ahí. Incluso fue por Sky, si no mal recuerdo, creo que jugábamos a las 4 de la tarde. Ajá.
y era por Sky y creo que no les tocó ver por lo mismo que no ¿En había Sky. serio? ¿Se enteraron después? Se enteraron después y digo, pero era toda la emoción de avisarles, de decirles voy a jugar, entonces, pero me acuerdo que no había para el Sky, entonces no se pudo ver ese juego. Del niño que empezó en Zamora a jugar un poco más en forma fútbol, a ese momento, ¿desde entonces soñabas con eso? ¿O la vida te fue llevando por el camino del fútbol sin que hubiese sido una meta desde el inicio? Pues la verdad yo de niño jugaba o sea, siempre lo he jugado porque me amo este deporte, me encanta este deporte porque Dios me dio este talento de poder jugar fútbol. Yo siempre lo he dicho, he sido muy bendecido porque pues, sí hubo momentos de la vida que, bueno, prácticamente no sabía qué era el profesionalismo, ¿no? No es lo mismo estar jugando amateur a cuando ya te dicen vas a jugar en segunda división. Yo jugaba amateur, de repente segunda división. Fue algo así como un cambio drástico, puede decir. Después de ahí todo fue muy rápido porque yo brinco a primera A al siguiente año. Incluso antes de eso, en los 6 meses me llevan a Jaguares, perdón, a Jaguares a debutar como de menor y no me toca por el tema de que la edad, yo tenía 16 años y que estaba muy delgado, me acuerdo que estaba el profe Fernando Tena y total no se da el debut, regreso a Zamora, y luego al año me mandan a Salamanca, a los 2 años, pero a los 2 años me mandan a Salamanca y ya fue cuando me empieza a caer, como dicen, ya más el 20 de que soy profesional y ya al llegar a Tigres a los 3, 4 meses me suben con Manuela Puente. También me tocó porque, digo esto, Manuela Puente me sube, vamos a la Interliga, me empieza a meter, y me dice, te voy a llevar poco a poco. Yo ahí fue cuando dije, wow, estoy en primera división. al ver a los jugadores de pues, Lucas Lobos, todos los que estaban, Rivas, Palos, todos, fue cuando a mí me empieza a caer como que estoy en un equipo de primera división, porque si decirte desde chiquito era mi meta estar en primera división, pues la verdad sería echar mentiras, pero fue cuando me empieza a caer el 20, recuerdo que ahí fue cuando yo me voy a la pretemporada, para el premundial de la sub-20, que era en Trinidad y Tobago, entonces me voy 3 meses, es cuando regreso y ya al profe La Puente ya no estaba. Entonces de ahí empieza otra vez, de que llega Peckerman, fue cuando vamos en el descenso, me toca jugar con la primera A, entonces ya no era como que otra vez, y ya fue cuando después llega Daniel Guzmán, y ahí fue cuando ya sentí que, pues como que todo otra vez, porque yo venía por un año, y luego me prestaron otro año, y ya fue cuando dije, se está como yendo el sueño de jugar en primera división. Pero gracias a Dios, pues seguí, cuando llega el profe Tuca, y creo que 7, 8 meses después, como al año y algo me debuta. En esas etapas que mencionas antes de la llegada de Tuca, eran momentos difíciles para Tigres de inestabilidad. La era de Guzmán, pues yo creo que, esto lo digo yo, una de las más tristes en la historia de Tigres por muchas cosas que pasaron en ese tiempo. Y de repente viene un cambio que es la llegada de Ferretti, un proyecto, un apoyo absoluto de la directiva de Alejandro Rodríguez para tenerlo ahí, para conservarlo, para aguantarlo, pasara lo que pasara, y te consolidas con uno de los técnicos más complicados para abrirle la puerta a jugadores pues jóvenes o con no tanta experiencia, porque habitualmente él recurre a futbolistas de experiencia, y en una plantilla, Chuy, con extranjeros que cada vez se fue fortaleciendo más, tú siempre tuviste un lugar en esa competencia interna por la titularidad. Sí, como dices, porque eran momentos complicados, recuerdo que el último juego era aquí, creo que Morelia, y fue cuando estaba jugando Necaxa América. Sí. Fue cuando mete el gol el Tan Ortiz, que es cuando se salva el equipo. Sí, fue momentos complicados, momentos que pues uno no quisiera pasar como deportista, pero creo que eso fortaleció mucho tanto por así que a la institución para poder a lo mejor ese cambio. Fue cuando comentas que llega el profe Ricardo, empieza de las bases, es cuando el equipo se mete de líder y entonces ahí empiezan los cambios, los jugadores de confianza que empieza a traer, nos empieza a dar la oportunidad, digo, porque ahí Israel Jiménez se empieza a consolidar, el Manuel Viniegra, entonces empiezan el Palos, entonces varios jugadores que ya eran de cantera, yo creo que eso también ayudó mucho, que había mucho jugador de acá,
y con los jugadores de calidad de extranjeros que teníamos, creo que hizo muy bien y muy para el club, para el equipo. Entonces fue cuando empezó el equipo que al año, no recuerdo si al año y medio fue cuando es campeón. A los 3 torneos de haber llegado Tuca, Sí. que el campeonato contra Santos. Sí, así es. En tu etapa de chavo, antes de que la llegada de Tuca, ¿cómo se vive adentro en un plantel esa presión del descenso, de que las cosas no salen? ¿Cómo ve un joven a los de experiencia similar toda esa presión? Pues ahora sí que te platico de este lado y sí se vean desesperados, querían sacar adelante esto porque pues ahora sí que es un equipo el cual se encariña uno, se enamora uno, entonces la ciudad, el saber que todo es fútbol, 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 a donde quiera que vayas la ciudad, entonces sí es complicado, sí es complicado, te digo porque yo los veía y sí pues, había charlas y charlas para tratar de solucionar esto antes de la llegada del profe Ricardo, entonces, y jugadores como digo, como Lucas, como que se desesperaban, que por ahí no sean los resultados, pero sí era una tensión muy grande y ver a la gente pues, que quería resultados, digo, es parte de, entonces sí fue muy complicado. Y más que uno iba llegando, uno que no tenía a lo mejor esa idea, como te digo, esa presión, o bueno, para uno no era tanto, ¿no? Era porque pues, estás chavo, estás del otro lado, vas llegando, te vas adaptando un poco, pero sí los que me tocaba ver que ya estaban en primera división. ¿Quiénes eran los líderes del vestidor en ese equipo? Pues yo ¿Quiénes eran los que hablaban antes del partido, en el medio tiempo, o los que levantaban la voz y así querían hacer reaccionar al equipo? Pues, por ejemplo, ya cuando me tocó también la era de Daniel, pues sí hablaba mal, estaba Tahuilán, estaba Altano, estaba Los Lobos, llegó Ata Fernández, entonces sí, sabía muchos jugadores, Cirilo Saucedo, desde que siempre trataban de ponerse de acuerdo, de ver la mejor solución junto con el cuerpo técnico, pero pues no salían los resultados. Entonces fue cuando ya los últimos juegos, cuando me acuerdo que se empieza a ganar, y es cuando el siguiente torneo se hace el cambio de directiva y de todo. ¿Cómo te ganas la confianza de Ferretti? De que justo cuando decimos lo de Cancún, yo creo que me lo gané a base en los entrenamientos. Yo creo que fue cuando incluso a veces me ponían de lateral derecho y era marcar a Damián Álvarez, que era muy complicado o sea, el enfrentarlo. La verdad que afortunadamente, siempre lo he dicho, gracias a Dios que lo tuve de compañero, nunca de rival. Entonces era complicado. También ahí aprendí mucho el saber marcar, el saber cómo se marca jugadores diferentes, porque pues, no los puedes marcar a todos igual. Yo creo que a base de entrenamientos, a base de que me dio la oportunidad en Cancún, y lo recuerdo contra Puebla también que me tocó hacer mi primer gol, fue cuando también le agradezco mucho porque me fue llevando poco a poco. A lo mejor todos queríamos ya de repente querer aparecer, pero él me llevó poco a poco. Recuerdo contra Puebla, me tocó luego en la liguilla, recuerdo que nomás jugué el de ida con Pachuca entre el cambio, luego aquí de titular y fue el único partido titular. Entonces yo creo que esa madurez que él sabe llevar a los jóvenes, entonces yo creo que fue lo que me dio para yo seguir y no bajar los brazos, no conformarme con eso. Y afortunadamente a los 3 meses, gracias del debut, yo ya estaba celebrando con mis compañeros el tan ansiado campeonato después de 29 años. Te toca, o sea, esos momentos de entrar y luego no entrar y jugar y dices ya soy titular, pero luego en el siguiente no. ¿Te frustrabas, te llegabas a desesperar o a no saber pues, si estoy o no estoy? O ¿qué pasaba dentro de ti cuando al siguiente juego ya no te tocaba estar adentro? Yo la verdad lo que hacía era disfrutaba, estaba viviendo el sueño de todo jugador, ¿no? Estar en primera división, nunca me llegué a desesperar, o sea, al inicio la verdad no me llegué a desesperar el decir, ya quiero aparecer, ya quiero, soy mejor que, no, la verdad gracias a Dios traté de mantenerme firme, yo creo que, y siempre lo ha dicho el profe Hugo Hernández, paz descanse, el profe Ricardo, sabían cómo llevarme, cómo llevar no nomás a mí, pues fue cuando también se concedió Israel Jiménez, Viniegra, que jugaron todo el torneo. Y entonces sabía cómo llevarnos, sabía esa madurez para no nomás llegar, debutar y al año desaparecer. Entonces yo estoy muy agradecido por eso, porque sabía cuándo decirme, cálmate. ¿Y cómo te fue de regañadas?
Porque dicen que si no te daba 2, 3 gritoneadas no te quería. Así es. Fui ¿Cómo te fue? aprendiendo que así es como... Porque no a todo el mundo la zarandeada del técnico le cae bien. O sea, hay formas de ser en donde, oye, a mí me gritas, pues me hago chiquito. Y hay al jugador que le gritas y crece, o al que le gritas y le da lo mismo. ¿Tú cómo asimilabas esas reacciones que ya son muy conocidas de Ricardo? Pues sí, al inicio era un poquito complicado porque eso era, como te digo, algo también totalmente nuevo para mí, el carácter, él, como siempre lo dijo, él trata de ser muy perfeccionista. Entonces se me quedó muy grabado de que era pues, por mejorar. Y lo que siempre me ha gustado en la vida es aprender. Entonces yo, pues a eso va uno, ¿no? Entrenar diario para aprender, para mejorar. Entonces siempre también el apoyo de mis compañeros. La verdad que fue de muchos, pero el que nunca me soltó fue también Hugo Ayala, el Juninho. Entonces siempre o sea, me agarraron y me dicen tranquilo y esto, porque de repente sí, pues uno se ponía triste, ¿no? A ver si fallé en algo, pero ya cuando entendí que era, pues como él lo decía, una persona perfeccionista, que aunque ganáramos 3-0, él no se conformaba. Entonces, y ahí fue que en vez de irme para abajo, me daba para arriba. Yo decía, lo estoy haciendo bien, y pero tengo que mejorar, tengo que, pues ahora sí, en un futuro ganarme la titularidad. Y fue cuando pues, lo entendí por ese lado, fui creciendo, fui madurando y fui jugando poco a poco. ¿Te llegó a sacar algunas lágrimas de repente en alguna regañada de esas Pues me puso fuertes? triste, no tan lágrimas, pero sí me ponía triste porque yo sentía que lo hacía mal. O sea, era como de, y lo estoy haciendo mal, y lo estoy haciendo mal. Pero no a ese punto, ni tampoco al agarrarla contra él o decir, no, entonces, la verdad también siempre tuve que el equipo me arropó muy bien, pues era del que menos partidos tenía, entonces me llevaron muy bien, la verdad que todo el plantel, conforme iban llegando y el cuerpo técnico siempre, y el profe Hugo Hernández, pues platicábamos muchos para descansar, siempre, diario. ¿Tú y quiénes eran tus ídolos en general en el fútbol en esa época, antes de la consolidación? ¿Te sentabas a ver la tele, partidos de México, partidos del extranjero? ¿Quiénes eran tus ídolos o tu gran ídolo en el fútbol? Pues así que yo siempre veía a Ronaldinho, ¿no? Entonces, que seguía mucho también al Barcelona. Son de los que yo dije, ojalá algún día lo pueda conocer. Pero en sí el fútbol mexicano ¿Y me no te, gusta. te tocó Sí, jugar contra él? sí, en Querétaro. Cuando Contra estuvo en Querétaro sí te tocó enfrentarlo. Sí, así es. Entonces fue como que, y ahora con Messi también que, digo, los admira uno mucho, también admiro mucho los jugadores de la Liga MX. Yo admiraba a muchos jugadores, siempre me llamó mucho por ver los juegos, entonces veía muchos partidos, veía también los clásicos desde Zamora cuando jugaba Tigres Rayados en el TEC, entonces pues me gustaba en sí ver el fútbol mexicano y mucho el fútbol europeo, entonces sí admiraba mucho y ahora que llegué a Primera División y supe que no es fácil, pues ahora sí que a todos los jugadores los admiro, los respeto por eso mismo, porque sé que no es fácil. Yo en las transmisiones llegué a decirte muchas veces superdueñas, porque, y me costó muchas mentadas de los aficionados rivales. ¿Por qué le dices superdueñas? Pues porque un día juega de lateral y otro juega de contención, otro juega de volante. No sé si alguna vez jugaste de central, ya no me acuerdo, en línea de 4 o en línea de 5, pero platícame, ¿cuántas posiciones llegaste a jugar con Ferretti en el terreno de juego? Sí, me tocó también jugar de central, pues, recuerdo la primera ¿Con vez 4 o con línea con de 5? 5. Sí, Lateral con central 5, por me izquierda. tocó de marcador por izquierda, de marcador por derecha, me tocó de líbero una vez que contra, creo que era Alajuelense, no me acuerdo qué equipo de la Conca, y recuerdo que ese salimos 2-2, pero recuerdo hicimos el parado aquí y yo de central le dije, ahora sí, no sé qué, porque era algo La primera nuevo. vez. Sí, la primera vez de líbero, pero sí me tocó jugar de 4 de central no, con 5 sí, me tocó jugar de carrilero izquierdo, cuando jugaba línea de 5, carrilero derecho, de lateral derecho, lateral izquierdo, de 5, de 8, como dicen, entonces de volante, también de O sea, te volante, faltó portero y centro delantero, casi, casi. interior derecho, izquierda, menos centro delantero ni portero. A ver, eso habla bien de que un técnico te tiene mucha confianza al moverte, pero tú cómo te sentías con todas esas variaciones de posición. Pues sí, ahora que estoy
de este lado, digo, normalmente uno no ve cosas que otra persona puede ver en ti. Entonces, pues yo, como siempre he dicho, muy agradecido, muy feliz porque el profe pudo ver eso. O yo le decía a mis compañeros, siempre andaba de chismosito. O sea, le corregía a uno en una posición y yo ahí escuchaba para aprender qué está corrigiendo. Por eso decía, si algún día yo en mis cosas decía así, me toca jugar, pero no me lo imaginaba. No me lo imaginaba, entonces, pues si algún día me toca jugar, entonces aprendía, escuchaba y trataba de aprender lo que estaba corrigiendo al otro. Entonces, pues digo, siempre andaba de chismoso escuchando en el parado del equipo, en los entrenamientos, cuando corregía. Entonces yo creo que eso me ayudó bastante para saber también, como él nos decía muy claros, pues cada jugador tiene sus tareas en la cancha y es lo que yo trataba de escuchar, qué tarea tenía cada jugador. Cuando tú empezaste, tu posición natural o original, ¿cuál era? Contención, Contención. sí, Y en Tigres, cuando debutas en ese partido contra Atlante, ¿dónde te puso? de contención. De contención. Y luego, ¿cómo se da el movimiento y dónde te sientes o te sentiste en tu carrera mejor? ¿Cuál crees que de todos esos lugares del campo era el que a ti mejor te sentaba? Pues ahora sí que el contención era cuando yo sentía que, porque me gustaba correr mucho, entonces tanto era de, como decían, de área a área, pues me gustaba andar corriendo, porque también te involucras más con el balón, siento que es por eso me gusta más. Digo, las otras posiciones también son buenas, pero siento que acá pasa mucho el balón, o también tienes que recuperar más balones, entonces me gustaba también correr. Pero jugaste más tiempo de lateral izquierdo, Pues no, ¿o eso ya no? fue mi etapa ya los últimos 2 años con el profe Ricardo, yo creo que fue en 2 años, no recuerdo bien el Ahí fue tiempo, donde quedaste más de lateral de izquierdo. lateral izquierdo. Sí, Porque pero aparte en la contención había mucha competencia. sí, fue cuando incluso me mandan de laterales cuando regresa Guido De España. de España y estaba Guido y Carioca. Entonces, porque uno antes habíamos jugado, creo, Carioca y yo, habíamos jugado Carioca, fue cuando también fue lo del 17, que fuimos campeones con Rayados. Ujú. Y luego un año antes pues me tocó estar con Guido de contención, que es cuando somos campeones contra América. Entonces fue cuando llega, regresa Guido, los 6 meses, al año, no recuerdo, al año, Al año. es cuando me mandan de lateral izquierdo, que también yo dije, ¿qué hago aquí? Yo dije, algo estoy haciendo bien, también no era como que todo malo, dije, algo estoy haciendo muy bien, o algo estoy haciendo bien, para que me estén a lo mejor poniendo otro lado. De repente sí era como, pues algo, pues, no difícil, pero sí algo raro, pero era de entender nada más. ¿Con quién compartías más en la convivencia en el equipo durante todos esos años? ¿Quién era tu compañero de cuarto o con quién era con el que interactuabas más fuera de lo que era el trabajo? Pues siempre así fue pues con Hugo, con Jiménez, ¿Quién era con... tu compañero de habitación en las concentraciones? Pues no tenía así fijo, a veces me cambiaban con uno, a veces con ¿Te otro, tocó con también quiénes? con Juninho me tocó compartir cuarto, con Hugo Yala, ¿no? Me tocó con varios. ¿Te tocó en esa etapa, incluido tú, una generación de que todavía muchos permanecen de grandes jugadores? ¿A quiénes admirabas en especial o quiénes te llamaban más la atención, sobre todo al inicio, cuando estabas empezando a hacer tu parte de ese grupo estelar? Ahora sí, como digo, yo admiraba mucho en sí a todo el plantel, pero así como jugadores, pues, iba iniciando era pues mismo Hugo Yala, mismo Torrenilo que venía del Mundial, este, Lucas Lobos era, como decían antes, dásela a Lobos y a ver El que que él se encargue, resuelva, sí. digo, antes de la llegada de todo del 2010, entonces, pues Lucas Lobos, de ahí fue cuando también después llegó Carlos Salcido, y yo le platico incluso a mi familia, ahora que cuando de chiquito no jugaba PlayStation y al verlos así como que en persona, pues sí, bueno, sí duras un tiempo en que te caiga como dicen el 20, pero yo en sí como jugadores, pues realmente a todos los admiraba, los respetaba. Digo, sí hay muy buenos jugadores. Digo, llegó Damián después, llega Danieliño, y luego de ahí también llega Mancilla. Entonces sí era, yo creo que era un muy buen complemento entre jugadores extranjeros y jugadores mexicanos. Digo, no traigo nada contra nadie, incluso es cuando también se gana Enrique Palos el premio al mejor portero. Entonces yo estaba Torrenilo, Guayala, con un niño de experiencia, de calidad. Entonces Israel Jiménez también es cuando empieza, recuerdo muy bien.
pues Salcido, Viniera arropado muy bien con Salcido, y por un lado Paniliño, entonces, y Viniera con la calidad también que demostró. Entonces yo creo que era un equipo muy fuerte en todos los aspectos, todas las líneas, tanto física y mentalmente, y ahí los cambios que venían, Toledo, entonces muy buen equipo. Chuy, ¿qué significado tiene para ti el 29, ese número que siempre portaste? ¿Siempre estuviste el 29 desde que llegaste? Desde que debutaste con Atlante, ¿qué número traías cuando debutaste? El 29. Desde ahí. Sí. ¿Significa algo especial? Fíjate que cuando yo llegué a Tigres traía el 45. Y yo digo que ya es de Dios, como dicen algunos, del destino, pero yo creo que es de Dios porque el 29, cuando yo subo, se puede decir, ya de planta al equipo entrenada y todo, me toca el 29. La verdad me toca el 29. ¿No lo elegiste? No lo elegí, no nada. Yo era un chavo, no tenía como el derecho de elegir, entonces fue, ya no vas a usar número grande, vas a usar número chico. Entonces, y yo digo, significa mucho para mí el 29, porque fueron 29 años sin que Tigres fuera campeón, y mi hermano falleció el 29 de noviembre. Mi hermano mío, después descansa, falleció el 29, entonces yo siento que todo fue... ¿Falleció antes de que te dieran el 29? Sí, él ya había fallecido 14 años antes. Falleció. Incluso ya tenía, perdón, él tenía 8 años, perdón, 8 años de haber fallecido, pero me tocó el 29 y fue por eso que ya no... Me identifiqué mucho con el 29 y digo, y los 29 años que pasaron, y por lo de mi hermano. Chuy, en tu vida, en diferentes etapas, en diferentes edades, te tocó enfrentar pérdidas muy importantes. Si no me fallan los recuerdos, las pérdidas de tus abuelos, la pérdida de tu padre, la pérdida de tu hermano, la pérdida de tu mamá, ya un poco más cercano, digamos. ¿Cómo se sobrepone un niño, un joven, a esas pérdidas que se van quedando en el camino? Bueno, hasta la fecha, ahora sí que no me hago de la idea de que no están, incluso ahora que volví a Zamora, pues uno quiere regresar y verlos, ¿no? Entonces, sí ha sido muy complicado, porque pues no tienes esa guía, como mi padre, porque mi padre fue... ¿Cuántos años tenías cuando falleció tu papá? 14 años. ¿Él ya te encaminaba por el tema del fútbol o cómo lo veía eso? No, digo, nunca fue así como que tú vas a ser futbolista, tú esto. La verdad, incluso mi hermano, después descanse, mi papá falleció el 14, cuando yo tenía 14, 16 de noviembre, y al año siguiente falleció mi hermano, el 29 de noviembre, cuando yo tenía 15. De una enfermedad, ¿verdad? Sí, le dio cáncer a los 26 años, mi papá se accidentó a los 48 años. Digo esto porque el que siempre, así que dijo, tú vas a ser, me decían, mi futbolista, era mi hermano. O sea, nadie, más que él era el único como que dio los ojos, no sé, porque era como, tú vas a ser futbolista. Y yo ni en cuenta, mi mamá ni en cuenta, mi papá ni en cuenta. O sea, la verdad, te debería echarte mentiras, no, mi papá le gustaba, creo que las luchas, mi mamá no sabía nada de fútbol, entonces era como que mi hermano me decía, mi futbolista, yo creo que también fue un sueño, bueno, no creo, fue un sueño de él, fue algo que me motivó a seguir, porque a pesar de la enfermedad cuando le toca, porque fue de un día para otro, le dicen que tenía cáncer, fue muy fuerte y yo creo que él siempre ha sido también, junto a mis padres, mi ejemplo, y también luché mucho por conseguir el sueño de él y mío. ¿Solo a tu madre le tocó verte debutar en Tigres? Sí. O sea, ya había fallecido tu hermano, tu papá y tus abuelos. Sí, ya habían fallecido, incluso fue mi abuelo y luego a los minutos fue mi abuela, así fue seguido, y luego a los meses fue una racha muy complicada porque fue mi papá y luego fue mi hermano y luego me fui a Salamanca y llegando a Salamanca falleció un primo, justo se accidenta donde falleció mi papá, donde mismo, y al año que justo regresó a Salamanca falleció una prima, una madrina. Entonces, de ahí pasa, pues sí perdimos como unos 10 familiares, fue complicado. De ahí luego viene lo de mi otra abuela y luego llega lo de mi mamá. Fue mi mamá que en el 2014, yo ya tenía 3 años de haber debutado, y fue cuando le dio un derrame cerebral, justo llegando aquí a Monterrey. Ella llega en la mañana y en la noche le da el derrame, o sea, fue el mismo día.
¿Qué te decía tu madre en esos años que te vio ya consolidarte como un profesional? Esa mamá a la que no le llamaba la atención el fútbol y que de repente, pues seguramente ya le empezó a gustar porque las mamás están con nosotros en todo momento. ¿Qué te decía cuando ya te veía jugando y te veía con la playera de Tigres y siendo campeón y todo esto? Bueno, a mí en sí me decía muy poco, era muy tímida conmigo, bueno, con nosotros, pero yo escuchaba que a la gente le decía que estaba muy orgullosa, que estaba muy feliz, incluso ella lo dice en una entrevista en Zamora que algún día espera verme en la selección, no le tocó ver que fui a la selección, pero pues, gracias a Dios, digo, fue un sueño también mucho de ella, me tocó ir a la selección, pero sí le decía a la gente que estaba muy orgulloso, que, y si yo la veía cuando se ponía su playera para ir al estadio, pues era totalmente algo, ahora sí que diferente, el ir al estadio, disfrutaba con mi hijo que había nacido en 2012, o sea, ya es chiquito, entonces ella venía cada 15 días, justo venía cada 15 días a ver los juegos, o de repente se cae aquí una semana, entonces disfrutaba mucho, ella disfrutó mucho el verme en primera división. Pues son recuerdos duros, pero me queda claro que en la vida los momentos difíciles nos pueden desviar del camino o nos pueden hacer mantenernos en el camino. Y yo creo que todas estas experiencias tan dolorosas que viviste te fortalecieron, en lugar de sacarte del camino, te mantuvieron ahí. Sí, incluso pues me tocó el tema de que cuando le da el derrame justo iba a concentrar contra Cruz Azul. Y ya fue cuando ese fin de semana y ella falleció el lunes. Yo entramos el jueves, fallece el lunes. Me toca ir a Zamora, nos toca ir allá a hacer todo lo del sepelio y todo. Recuerdo que regresó así y regresó un jueves. Nos toca jugar el sábado en Puebla, creo que fue el sábado. Y yo recuerdo que estaba en el partido, pero mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente no. Pero recuerdo cuando me dice, vas de titular y yo, "Oh, no, No no, quiero. no me caía el Sí, 20, claro. simplemente mi mente, y recuerdo que el profe Ricardo como, pues que vio que era lo mejor para mí, eh, y la verdad le agradezco porque pues a lo mejor ese momento era y yo recuerdo que hasta venía un balón y no sé cómo le hice, solo Dios me ayudó porque yo era el último hombre, venía el balón botando, venían dos del Puebla, no supe ni cómo la verdad, pero no me la quitaron, sí nos iban solos, pero mi mente no estaba ahí. Entonces sí fue complicado porque el jueves y el sábado pues ya jugar otra vez, volver a lo que, pues, como A dicen, la volver rutina. a la rutina, a la realidad, a decir pues ya no están, va a ser complicado, ya al llegar ya no vas a poder hablar. Entonces sí ha sido muy difícil el saber pues simplemente que ya no están, que no puedes hablar, no puedes tener esa comunicación, no puedes tener, ahora extraño los regaños. Ujú. Los regaños, bueno, más que nada la orientación, siempre he hecho eso, que me orientaban, pero pues, también un poco tranquilo por el tema de que nunca fui grosero, no fui grosero, nunca les contesté mal, no tampoco fui perfecto, a lo mejor pude fallar con mi hijo, pero no al grado de llegarlos a lastimar. Tú que eres un hombre, sé, de fe y de valores, eh, ¿sientes que están ahí? O sea, ¿sientes que te siguen guiando, aunque ya no sea como lo hacían cuando estaban en este plano terrenal? Sí, porque la verdad que, ¿Hablas con digo, ellos? sí, trato de hablar todos los días, trato de, siempre, bueno, siempre soy muy agradecido, agradezco a Dios. Todas las noches me toca estar orando y agradeciendo, más que nada agradeciendo pues el día a día, el que sigo fuerte, tengo 3 hijos que tengo que seguir, tengo que luchar, pero si algo he tratado es tener una estabilidad emocional, que es complicado, más que nada lo emocional, y el disfrutar, es disfrutar el día a día, disfrutar lo que Dios me da, si es platicar, si es sentarme, si es viajar, si es jugar, si es estar en la casa, entonces trato de disfrutar todos los días. Gracias por compartirnos estas cosas tan personales, Chuy. Y bueno, hablando de 40 años, a mí me preguntan mucho cuál es el gol más emotivo, más importante, el más significativo que has narrado y pues he estado en cientos de transmisiones y en diferentes finales y momentos, pero yo siempre digo que el gol que le anotaste al América, que yo lo bauticé como el gol de la esperanza, porque se estaba acabando la esperanza de que Tigres se mantuviera vivo en la final. Y yo siempre insisto, no es de que si le vas a un equipo le vas a otro, era el entorno, o sea, era Navidad, era estadio lleno, un día inusual para jugar al fútbol, el estadio apoyando a Tigres, los estadios contagian y de repente cuando se estaba apagando la llama, pues viene ese centro de Jürgen y el remate de Dueñas y el gol de la esperanza.
revívenos ese momento. Sí, es un gol, como decimos, muy significativo para mí porque fue un torneo complicado, la verdad. Y yo creo que incluso la verdad todos los días lo digo, en mi mente es una recompensa para todo el equipo, que nunca bajó los brazos, para la afición que estuvo ahí y para la directiva y en lo personal. Digo, porque al inicio me toca, me expulsan cuando contra Chivas, me suspenden 2 partidos, el profe Ricardo me suspende otros 2. Entonces sí era de que también pues, el famoso ya vete, el famoso esto, el ya, pues ya no eres parte, o sea, no la calidad del equipo. Fue partidos Sí te complicados. reprendió fuerte. Sí fue, pero eso me motivó, o sea, gracias a Dios siempre me ha dado la fuerza de decir, órale, sigue, los retos, como decías tú, los regaños, órale, vas para adelante. Entonces el apoyo de la familia, el apoyo del decir, tú puedes, no hagas caso, porque si era de que perdía de repente la cabeza, o sea, y entonces fue que, pues yo creo que es una recompensa de todo, como digo, y si me dices, escríbelos, y me dicen hasta, me dicen, ¿tú de ese gol vas a ir toda la vida? Le digo, sí. Voy a recordarlo toda mi vida, mis hijos lo recuerdan, incluso ahorita mis hijos están creciendo, tienen una niña de 5 años, y hasta me dice, papá, que metiste gol, incluso ahorita me habló una persona también que justo andaba por África, fíjate, curioso ese, hasta donde yo le decía, cómo uno no se da cuenta a veces o no se siente orgulloso de lo que uno logra. Y no digo yo no personal, fue por mí el campeonato, nunca lo he dicho, es por todos, somos un equipo. Y fue muy curioso esto que me dicen que andaba en África y se dio y hablaron de fútbol y justo él dijo ahí a una persona, y el gol más o menos fue el de Jesús Dueñas, de un jugador de Tigres y así, y dice, ¿en serio? Sí, incluso tengo la playera de él, es la única playera del equipo, de un jugador que tengo y la tengo en mi sala. Y digo, hasta dónde llegó eso, me tocó ir a Estados Unidos, partes de la República, que la gente recuerda mucho el gol. Y eso me pone muy feliz, muy contento y la verdad que incluso lo sigo viendo, yo creo que van mínimo unas 200 veces que lo repito el gol lo veo en el video, porque me marcó mucho eso, me marcó mucho y fue cuando dije, nunca hay que bajar los brazos. Espero que lo veas con la narración. No, sí lo veo, lo ponemos en televisión, vemos hasta la reacción de la gente en el estadio, porque pues yo sé tratar de ver todo, vemos la reacción, perdón, la reacción como a veces ponen de que estaban en su casa y grabaron, veo todo eso y me emociona mucho al escuchar cómo narraron el gol, la verdad, muchas gracias. Entonces por eso acepté el venir también, porque para mí sí ha marcado mucho, todos desde el minuto 1 que debuté. Y digo ese porque fue el torneo creo que más complicado y un mensaje, pues no nomás para uno, sino para todos, es no bajar los brazos. Y eso creo que fue una recompensa de luchar. Claro, con el talento y la capacidad que mis compañeros siempre pusieron. Después Nahuel que paró los 3. Y ¿Los hizo muy aburridos? ¿Los paró todos? No, gracias a Dios que lo hizo así. Chuy, lo hizo así. El momento anímico del partido antes de la jugada del gol, ahorita entramos a los segundos que dura la jugada del gol, pero el momento anímico del partido, expulsiones, la Volpe quiere ahí como picudear y se quiere enganchar ahí con Guiñac para ver qué podía pasar, o sea, empiezan a cambiar una serie de ánimos dentro del partido. ¿Cómo no perder la concentración? Porque me imagino que inconscientemente ves el reloj, dices, ya se nos fue, ya se acabó, o sea, ¿cómo dominar todas esas emociones que sin duda deben de estar involucrados ustedes? Sí, es algo fuerte que a lo mejor no muchos lo toman en cuenta, que es lo emocional, cómo hacerle el bajarle a revoluciones, porque expulsiones y vas perdiendo. O imprecisiones con la pelota. Claro, y vas perdiendo un balón y la gente pues se desespera también. Entonces sí es complicado, sí es difícil decirme cómo lo hacías, pues tratar de concentrarme o cómo le hacemos como ¿Estabas jugadores. consciente? O sea, ¿te está pasando por la mente, se nos va a acabar el tiempo, se nos va a ir el partido? O sea, ¿sí lo reflexionas o la adrenalina no te da tiempo? La verdad no es la adrenalina, o sea, la verdad yo recuerdo mucho, incluso tuve un cabezazo que pegó en el travesaño y otra que me manda Damián que se la doy a Moy,
pero si algo yo recuerdo muy bien es, no lo vamos a perder. Y más cuando se hace el conato de bronca, y recuerdo un jugador de ellos que dice, ya para qué corren, ya perdieron. Y yo recuerdo, entonces dije, no. Yo decirte lo vamos, sería mentir, pero sí decía, no lo vamos a perder. O sea, no lo vamos a perder en el juego, los penales es otro, pero dije, no lo vamos a perder. Incluso expulsan a Torres Nilo, recuerdo, expulsan a Torres Nilo, nos cae el gol luego de Edson, luego expulsan a Sambuesa, tengo otra, la del cabezazo, tiene también, pues ahí tuvimos varias jugadas, pero no perdía la fe, o sea, y decía, se va a lograr, se va a lograr, se va a lograr, y así lo demostramos, seguíamos corriendo, seguíamos metiendo, vienen las expulsiones, los golpes, bueno, los empujones que se da, las expulsiones, todo. Entonces, por si es una recompensa y si lo vemos como un mensaje, fue una emoción. Me acuerdo que la tira Costa, luego me la da mi Nahuel, yo se la abro a Damián, porque pues ahora sí que Damián era un jugador muy complicado en el mano a mano para los rivales. Yo recuerdo que se la doy a Damián, entonces, para que se la jugara mano a mano. Recuerdo que tira al centro y yo me dejaba ir, porque a mí me decía el Tuca siempre, tú déjate ir, la verdad. O sea, yo vi el espacio y corrí, yo digo, Jürgen baja la cabeza y tira el centro y justo ahí estaba el espacio. Porque ¿Por fin latino? Sí, porque recuerdo que Renato y Exxon se van con Damián, ahí es cuando hacen el famoso 2-1 y ya no regresan. Yo recuerdo tiran el centro pasado y Jürgen lo tira, recuerdo así bombeadito, y es cuando yo entré al espacio. O sea, yo la verdad me dejé ir, el instinto me llevó. Esos segundos que tarda la pelota en llegar y que tú vas a alcanzar la pelota, es como estar en una burbuja, así como en las películas. Me imagino que todo se pone como en cámara lenta, Sí. cierras los ojos, la precisión, porque pudo haber pegado otra vez en el poste o pudo haber sido por arriba, la precisión, ¿cómo vibras con eso? La verdad, digo, yo recuerdo muy bien que venía el balón y yo dije, o sea, la verdad sí dije, yo me dejé ir y dije, gracias Dios, y lo dije el día después, dije, gracias. No sé si le iba a meter o no la metí, pero recuerdo pues que venía muy como a pierna contraria, o sea, al contrario, porque él ha ido al primer poste y ya me quedó el espacio. Dije, por favor, o sea, cuando cabeceo ya. Y yo ya salí en shock, me acuerdo que salí corriendo y cual le pido al guardia que me disculpe porque siempre la gente me lo recuerda, ¿por qué lo aventaste? Dijeron adrenalina, yo no supe quién aventé, no lo hice en mala fe, yo quería subirme a las gradas con la gente y más que nada con mi familia, porque digo, fue un torneo el cual de altibajos, emocionales, futbolísticamente, entonces me quiero subir a las gradas, quiero abrazar a mis hijos, quiero estar arriba. Entonces la verdad que es lo que yo quería y festejar con la gente. Y recuerdo que ya no me moví, incluso hasta que sacaron, porque fue el 118, y recuerdo que en minuto y algo se perdió ahí, fue cuando sacaron y se fue a los penales. La verdad no me creemos. Yo estaba en show, pues a la fecha digo, soy una persona bendecida que me tocó la bendición de poder meter el gol. Oye, y resulta que, si mal no recuerdo, el guardia zarandeado le iba a la América. No sé, eso sí, no recuerdo, sabes. no recuerdo. Hablaste con él después, ¿no? O sea, Sí, tuviste un acercamiento con él. incluso le pedí una disculpa y pues, Bueno, pero no fuiste a agredirlo, fuiste con la euforia de la celebración, pues. yo no sabía ni que era un guardia. Yo, la verdad, vi una persona de espaldas, no Dije, piensas de aquí me acá agarro. está un guardia. Yo vi con todo respeto, una persona grande físicamente. Yo dije, no. Yo me aventé porque dije, de aquí ya no puedo pasar de las gradas, pero no fue sin faltar el respeto así de que, porque era policía, igual digo, después le pedí disculpas, no lo hice sin un afán de lastimar a nadie. Yo dije, este sí aguanta, está fuerte, pero lo vi de espaldas, no fue así porque fuera como digo, el policía o algo, pero porque yo dije, también no me puedo subir, Sí. ya no podía subirme, ya nada, ya dije, hasta aquí llegué. Ahora, Chuy, se logra la hazaña que es empatar el juego, mandarlo a los penales, y ahora había que terminarla. O sea, porque tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Dicen las versiones que Nahuel dijo en algún momento, ustedes empátenlo y yo me encargo, o algo así, en los penales yo me encargo. No sé si fue real o es leyenda urbana, pero pues efectivamente se encargó, porque a mí me toca narrar los penales que tira América, y yo digo, o sea, normalmente piensas
que el que tira el penal en algún momento de cualquiera de los dos lados va a acabar definiendo la serie, anotando un penal. Entonces me toca los de América y digo, bueno, me hubiera gustado los de Tigres por lo que decíamos, el entorno y la gente y todo, pero resulta que pues me tocó en buena fortuna los de América porque al final lo decide Nahuel parando los 3 penales de manera consecutiva, que también es una cosa fuera de lo normal. Sí, yo recuerdo mucho que él hablaba en el final del partido, perdón, hablaba en el primer tiempo extra, aún perdiendo, él decía, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Y él y varios, los líderes decían, lo vamos a sacar, sí se puede, lo vamos a sacar. Incluso si lo vemos físicamente, pues dentro del área recuerdo que estaba Andrés, estaba, no recuerdo si era Guido, y un niño, ¿no? Entonces si lo vemos así, o sea, tanto tiempo, un defensa central, pues ya casi todos estaban arriba, recuerdo porque a mí me la da Nahuel, pero sí algo que nos decía Nahuel era, no lo vamos a perder. Y ya en los penales, dijo, ustedes metan, yo tapo, no me acuerdo si dijo 2 o 3, dijo, yo tapo 2 o 3. También lo dijo en Pumas, dijo, yo tapo 2 o 3, no recuerdo, pero la verdad que sí, él dijo, yo lo tapo. Y ya yo en media cancha, incluso yo era el tercero que iba a tirar, y ya fue cuando tapa el primero, y la verdad que sí, verlo, sí, de compañero era impresionante cómo se paraba y la portería se hacía chiquita. Entonces, pues tenemos esa confianza. A lo mejor, como dicen, lo psicológico ya pasaba la confianza para nosotros, después de haber metido el gol al último. Entonces yo creo que agarró confianza y, como he dicho, es un gran arquero. Es que todas las finales estuvieron envueltas en el drama. Sí, O sea, la de Pumas, la de Chivas más recientemente. O sea, en todas esas finales hubo un drama. En la mayoría tuvo que intervenir Nahuel y los penales. Y la de Pumas también fue crítica porque pues además se iba con una cierta ventaja que luego se pierde y luego se recupera. Los líderes, los hombres más fuertes de carácter, no solo dicen lo vamos a lograr, lo creen. O sea, realmente lo están creyendo, no es nada más un discurso. Por eso lo logran más veces de las que no lo logran. claro, una cosa es decirlo, cosas, ahora sí que actuar como dicen, lo dices, él se la creía, o sea, él siempre se la creyó, él dijo, voy a tapar, digo, no recuerdo si 2 o 3, dijo, yo voy a tapar penal, ustedes métanla, y lo dijo también en Pumas. Entonces, un torneo antes ya no lo había dicho, o un año antes, dijo, ustedes métanla. Y yo recuerdo ese día la confianza que lo tira primero André, se ve en el golpeo, a lo mejor ya también recuerdo que América ya había sacado, por decir, a los delanteros, entonces el único que tiró fue Silvio Romero, si no recuerdo. Entonces era William da Silva, cuando tapan a Nahuel, a lo mejor la confianza de nosotros, va Guido, y después un niño seguro, y ver a Nahuel, tío, la verdad que nos daba una seguridad impresionante el decir, pues verlo parado, tío, el verlo con esa confianza, el ver cómo les hablaba, porque también psicológicamente yo creo que pues, ha tenido su recompensa, el cómo la gente lo quiere, y no como tú dices, no nomás el decirlo, lo ha demostrado partido a partido. ¿Te tocó tirarle penales en algún entrenamiento, en alguna práctica, en algo, durante No, todos estos años? casi no me tocaba, pero... ¿Cuál es el secreto de Nahuel? Pues juega mucho con tu mente, si ¿Sí? vas de rival, Sí influye. sí te habla mucho. O Sí, sí es aparte, real, lo que vemos desde afuera, sí hay jugadores a los que se les mete en la cabeza. sí, yo creo que sí, también pues el entorno, ver el estadio, o sea, pues yo creo que, no El sé, partido contra León, Chuy, el 1-0 que se defendió, no, fue fue impresionante. una cosa que decía, no, en una no se va a poder, en una se le va a ir. Claro, fue impresionante. Y por eso lo ha demostrado, no nomás lo ha dicho y lo ha demostrado. Y no es que yo quiera venir a quedar aquí bien, sino los números lo dicen, él lo ha demostrado partido a partido, lo demostró en León, en las finales, semifinales, cuartos, el partido hasta en los amistosos, siempre quiere ganar en las cáscaras. Entonces él lo ha demostrado junto al plantel y las plantillas que nos tocó estar todos estos años. Yo creo que por eso es el tema de la recompensa de los campeonatos, porque él lo decía, pero lo hacía decir. Lo lograba. Chuy, ¿por qué decides irte de Tigres? Pues ahora sí que es una muy buena pregunta. Yo creo que, como dice el ser humano, vive de emociones. Ese momento yo lo que pensaba era, pues, yo tenía un año y medio de contrato, me ofrecen irme a Juárez por 3 años.
Entonces yo pensé en decir, pues voy a alargar más mi carrera, más que nada fue eso. Aparte ya estaba Miguel Ángel Garza, que había sido tu directivo acá. Así es. Me imagino que eso también sumó a sentirte confiado en el proyecto. Sí, exactamente, hablando de un proyecto, Miguel Ángel de presidente, Palomino de abogado, entonces fue que los conocí aquí de la etapa de Tigres, me habló también, estoy hablando ahí con un compañero de Alberto Acosta, que estuvo acá, conocí a varios, entonces fue que pues tomé la decisión y fue, como digo, una emoción de decir, ay, de un arranque, como dicen, y fue por eso que tomé la decisión de irme a Juárez. ¿No soñaste con cerrar tu carrera en Tigres antes de ese momento de la decisión? Decir, tengo toda la historia, los logros y cierro el camino y lo termino en Tigres. Sí, sí lo soñé, incluso era pues, mi primer equipo y el único equipo, dije voy a retirarme en Tigres, pero me metí cosas en la cabeza al escuchar de que pues el típico ya estás viejo, el esto, y yo dije Pero, ¿cuántos años tenías? 33, o sea, pero son ideas que uno se mete, que escucha, que digo que está muy mal, la verdad está muy mal, porque el tema de la calidad no es tema de la edad, entonces yo me sentía fuerte, yo dije pues ahora sí que quiero demostrar, cuando ya había demostrado y se quería decir, pero tío, fue una decisión a base de emociones que dije, y como dice, estaba Miguel, estaba ya, estaba lo del proyecto, dije, a lo mejor algo nuevo, todo eso fue ¿Y que Tuca? Tuca ya no estaba, Ah, ya Tuca no ya se había estaba, ido, tienes razón, se acaba de ir sí, cuando ya tú se te había fuiste. ido, y entonces fue eso, fue más que la decisión fue casi de un día para otro. Chuy, te toca cerrar esta etapa después de Tigres con muchas dificultades. Yo no sé qué tanto quieras andar en los detalles, pero lo que sí te quiero preguntar es, ¿el jugador en los términos de contratos y demás está desprotegido? O sea, el jugador está un poco a merced de voluntades que no son las del futbolista. Ahora sí que de ese tema ahorita no puedo hablar Ujú. abiertamente por el tema de que incluso mi abogada me dijo que no habláramos de ese tema, Muy pero bien. en su momento sí En quiero general. hablar, Ujú. sí quiero hablarlo a lo mejor un mes y medio, decir realmente lo que pasó, ¿Te sientes lo que pasó. decepcionado del fútbol por ese aspecto? Pues, lo he dicho, el fútbol es un deporte que yo amo, es un deporte que gracias a Dios también me ha dado para comer, me ha dado para vestir, para mis hijos, para poder comprar mis bendiciones. Entonces, no en sí del fútbol no, pero sí no terminó, bueno, no mi carrera como yo hubiese querido. La verdad que fue triste y sí lo quiero expresar, sí lo quiero decir. Ya lo expresé incluso en los lugares donde me ha tocado tener el tema de puesto de las demandas. Entonces, pero sí lo quiero expresar a lo mejor en un mes, ya que termine lo de la resolución. ¿Confías en general en que se haga justicia? O sea, ¿tienes confianza en que las cosas lleguen a un buen término en base a lo que hay? Pues sí, como yo lo he dicho, o sea, hay algo firmado y algo pues, que se tiene que respetar, ¿no? Entonces, yo confío en este caso en el TAS, que se va a solucionar, pues están las pruebas, están todo, entonces, primeramente primero en Dios y confío en las personas que van a decidir esto para que se resuelva. Esperemos que llegado el momento podamos platicar de eso cuando sea oportuno y no interfiera pues, con todos los procesos que sabemos que estás llevando. ¿Qué sigue? Más allá de este tema, que se resuelva y ojalá sea pronto y sea favorable, ¿qué te ves haciendo en el futuro? Digo, me encanta el fútbol, incluso hice mi carrera de entrenador, incluso tengo una escuela de fútbol en Zamora, Michoacán, me metí de entrenador, ahí ando con los chavitos también para aprender porque no es lo mismo estar de un lado. Pues me siento muy bien físicamente, incluso después de aquí me invitaron a la Liga de Ascenso y ya no quise seguir en la Liga de Ascenso por el tema de lo psicológico, pues estaba muy inestable, estaba muy intranquilo, muchas emociones, mucho coraje, mucha ira de decir pues todo lo que pasó. Entonces decidí tomarme pues ya casi un año, más de un año que no he jugado, pero ahorita quiero prepararme muy bien, me gusta el tema de entrenador, entonces ¿Te gustaría ser entrenador?
sí me gustaría seguir en el medio del fútbol, la verdad, sí, en el fútbol porque me encanta, me enamoro del fútbol, entonces sí, me gustaría seguir en el medio. ¿Por ahora te estás desquitando con la raqueta? Sí, incluso ¿Con ahorita la ando, pala o cómo se le llama la pala? sí, la pala, ¿Estás jugando pádel? sí, ahorita ando en el pádel, la verdad que es un deporte que, pues me gana mucha energía, me come mucha energía, entonces me encanta, hacer nuevas amistades, un deporte sano, es un deporte muy padre, la verdad que yo creo que he encontrado mi distracción también, psicológicamente me ha ayudado también. Yo creo que ahorita lo que trato de buscar es mi estabilidad emocional, estar muy bien emocionalmente y también físicamente, eso entonces es un deporte que me encanta, a veces juego hasta 5 horas al día, ayer me tocó jugar 5 horas, entonces, y digo también las relaciones que hay muy padres, gente muy agradable, entonces, y se compite también, se va creciendo, entonces sí me ha gustado bastante y el culpable fue mi hijo. Ujú. Mi hijo Juan Jesús fue el que me ¿Qué llevó edad una tiene? vez, 12 años, fue el que me llevó a jugar, yo no quería, era algo nuevo, pues nos da miedo a veces lo nuevo, entonces me encantó, la verdad me encantó y ahorita le estoy agradecido a mi hijo porque, como lo digo, es más también terapia psicológica que me ayuda mucho. Chuy, para terminar, ¿qué le dices a la gran afición de Tigres, que fue pues la parte más alta de toda tu carrera, que tanto cariño te dio, a la que tú le brindaste también tu entrega y tantas satisfacciones, y sobre todo ese famoso gol que, como bien dices, no se nos va a olvidar? ¿Qué le dices a toda esa afición? Como decimos, muchas gracias por el apoyo a mi persona, a mi familia y sobre todo al equipo que siempre, pues, cada 8 días lo demuestran. Como te digo, bueno, no cada 8 días, a diario, que vas por la Sí, calle y ves a la gente con su playera. Digo esto porque allá del lado de Michoacán no es ver así muy común, pues, que la afición se ponga su playera, a lo mejor. Entonces, a lo mejor cuando vas a un estadio y así. Entonces, pues, lo demuestran diario, entonces yo creo que por eso el tema de los campeonatos, porque se sufrió muchos años el tema del descenso, y entonces yo digo es momento de disfrutar, tienen un gran equipo, incluso yo ahora fui el sábado, de repente me tocó ir ahí a ver los partidos de modo aficionado, no de modo criticar, de ¿no modo empiezas de... a tirar patadas ahí No, desde la silla? pues entra la comenzó porque digo, pues es difícil, también no ha sido fácil, es difícil el decir, pues de un día para otro ya no lo puedes hacer, y más por las circunstancias que pasaron, entonces ha sido difícil, pero también ese miedo, o sea, el decir, me ha llevado a ir al estadio, o sea, sí, yo no puedo ver el fútbol como un odio porque, pues, como Sí, digo, el juego no te hizo amo, nada, el juego exacto, en sí. sí, el juego nada, entonces, pues fui y disfruté el juego, la verdad, me tocó ir hasta incluso fui a Guadalajara, ahora que fueron allá a Tigres, o ir a otros partidos, y disfruto incluso ahora, primeramente voy a Europa a ver partidos, y la verdad que porque el fútbol me encanta, primeramente Dios, andaremos a ver por Europa, quiero ir a los partidos de Champions, entonces para aprender cosas nuevas, entonces ¿Cómo ves casos como el del Chino, como el de Santi, que empiezan a vivir ese sueño? Santi con un gran paso ahora al estar jugando en Italia. ¿Qué percepción tienes de eso y del futuro que puedan llegar a tener? pues primero muy contento porque uno los puedo enfrentar, puedo enfrentar, a mí si los jugaste contra él, sí, no, él jugó contra mí. No, muy padre, y como mexicano, como aficionado, bien lo digo, un orgullo que estén demostrando que sí hay calidad en México, que sí debemos de confiar más en el jugador mexicano, eso es lo que digo. No traigo nada con extranjero, tienen calidad, pero también es confiar en el mexicano. Hay que confiar y lo están demostrando y creérsela. También ellos que se la crean y lo están, ahí lo metió Santi con el gol, el Chino ahora que se animó a mejor, como dicen, dejar la comodidad porque pudo haberse quedado aquí siendo figura, pero quiso ir como dicen, a picar piedra y ¿Tú qué soñaste padre. con eso? Yo tuve una oportunidad de irme, recuerdo, a España, me recuerdo que me tocó una oportunidad y no me animé. No me Tú animé, decidiste no ir. sí, no me animé, fue después ¿A del qué equipo? campeonato de Rayados, fue cuando me llegó una propuesta, recuerdo que llegó la propuesta y fue cuando yo renové con Tigres 4 años, justo después de eso.
Pero ¿Te sí, arrepientes hoy de no haber tomado esa oportunidad? pues me pongo triste porque fue más por el miedo a lo mejor de dar ese paso, de decir algo nuevo, o otro, pues sí, totalmente algo nuevo, ¿no? Por el tema de hasta el horario, el estar lejos, sí me arrepiento de no haber tomado esa decisión ¿Qué de equipo era? el Girona. Sí, creo que era el Girona, entonces sí me puso triste el decir, ¿por qué no te animaste? O sea, no es que me ponga, me arrepienta y diga latigazos, pero sí me pone triste el por qué no lo hice. O sea, el tema de, no por renovar con Tigres, no, he contado, yo Claro. siempre voy a estar muy agradecido, soy una persona muy agradecida, pero sí el dar ese paso porque yo tenía 27 años, acabamos de ser campeones, ya habíamos sido 3 veces campeones de liga, ya tenía varios partidos, estaba en la selección, entonces yo creo que era muy buen momento, estaba, como dicen, en mi mero apogeo, entonces yo dije, pues de aquí. Pero, pues bueno, eso es lo que me pone triste, el no haberme animado. Chuy, te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado la invitación. Sé que no eres muy de hablar y de Sí. medios y todo, pero yo no podía tener esta serie de programas recordando los momentos más importantes de mis 40 años en los medios sin platicar con el autor del gol más importante que me ha tocado narrar por todo lo que ya explicamos. Y pues agradecerte porque uno nada más le complementa o le adorna, pero pues los que hacen el fútbol son ustedes en la cancha y son las verdaderas figuras de este juego. Pues yo creo que todos somos un equipo, ¿no? Ustedes también tienen su papel, es muy importante. Digo, no es porque diga, ay, quiero quedar bien, pero yo siempre lo he dicho, todos tenemos un papel, somos un equipo. Si no están ustedes, no hay fútbol. Si no hay jugadores, no hay fútbol. Si no hay afición, no hay fútbol. Si no hay directiva. Entonces, todos son un complemento. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Sí me da mucha pena de repente hablar por cámaras, pero ahí voy poco a poco Pero muy bien. soltándome y al contrario, gracias. Y sí, cuando le platiqué a mi familia, oye, me invitaron y el Toño Nelly que me está invitando, que el programa, y venía con muchos nervios. No, hombre, no pasa Incluso fue nada. eso y al contrario, gracias por Nervios es estar en una final al minuto 118 no, ahí en la cancha. de todo y la verdad gracias y lo voy a seguir escuchando toda mi vida, la narración, el gol y pues también por lo del Superdueñas. Ah, cómo me costó mentadas. Nos costó a todos porque también, ¿por qué te dicen a ti Superdueñas y el Super es el otro? Pero no, al contrario, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Y esperemos volver pronto también ahí para... Cuando sí. salgas adelante de esta situación, Sí, me gustaría primero que lo Dios. platicáramos porque creo que puedes aportar mucho Claro. para los jugadores, para los jóvenes que están empezando a tomar esas decisiones, que están empezando a firmar papeles, a dejarse asesorar, a buscar apoyos. Y yo creo que tu experiencia les puede servir una vez que sea oportuno que tú puedas hablar de eso. Claro, sí, y ya como he dicho me he mantenido callado, pero ya no pienso mantener más tiempo y sí me gustaría expresarlo. Y como digo, siempre gracias por esta invitación y pues también para poder expresar y como dices, poder poner mi granito de arena para los siguientes camadas con los jugadores. Como dices, saber qué firmas, leer muy bien, ver todo eso. Y más que nada, pues poner atención en cosas tuyas. O sea, que después, como a mí me tocó, pues, darme cuenta hasta después de 10 meses. Pero bueno, ya lo explico después. Pero muchas gracias por lo del gol. La verdad es una emoción para mí, lo voy a seguir viviendo, mi familia lo sigue viendo y se nos enchina la piel. Chuy, te quiero hacer unos obsequios muy sencillo, muy simbólico. Es una libreta. Tiene por aquí un pensamiento que ahí luego lo lees. Y lo demás está en blanco porque la intención es que hoy llegamos o llego a estos 40 años, de los cuales tú has sido parte muy importante, pero me gustaría que en todos tus proyectos, para los años que Dios nos permita seguir aquí, podamos escribir más historia y que parte de esa historia la puedas plasmar en estas páginas en blanco y que a lo mejor en algunos años, si Dios nos presta vida, pues hagamos un recuento de algunos años más y a ver qué páginas le agregamos a nuestra historia. Hombre, gracias. Muchas gracias, Chuy. Gracias por estar aquí. Hombre, gracias. Buen día. Jesús Dueñas.